Hoy tenemos un programa muy profundo, una conversación demasiado profunda, pero además es, creo, verdaderamente importante planteársela el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como hablamos de bombas nucleares, del genocidio que estamos viendo en Palestina, de las armas que amenazan entre Occidente y Rusia, así como hablamos de tanta violencia, también hay otro tipo de armas de violencia, de fenómeno que es igual, ya se lo preguntaré a Fabián, igual o incluso más peligroso que un arma nuclear, porque estamos hablando de la cuestión de aquí adentro y de cómo convivimos y cómo percibimos estas realidades que al final de los tiempos podrían también desaparecer por la misma inquietud y por el mismo motivo que nos lleva a apretar un botón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Está con nosotros Fabián Sanabria, el doctor Fabián Sanabria. Comenzamos. Muchísimas gracias a todos por siempre defender este espacio de libertad y vámonos directamente con Fabián. Fabián, hace mucho que no te veíamos, sabemos que estás en un año de investigación, que estás investigando un tema creo que fundamental y de verdad ya al escucharlo antes de la grabación me fascinó y estoy así súper contento por escucharte. Vamos a hablar de qué es esto de la cultura woke, el wokismo y la cultura de la cancelación que hoy más que nunca y sobre todo a esta generación de juventud afecta y no sabe muy bien o no sabe de qué estamos hablando o en qué pantano se está metiendo. Fabián, bienvenido, un abrazo, hermano. Sabes que te respetamos y te admiramos mucho. Tu trabajo es, creo que, fundamental en estos tiempos de caos y confusión. Antes de que empecemos con tu exposición, sí te pediría que nos explicaras qué es esto de la cultura woke, del wokismo, y qué es esto de la cultura de la cancelación. Y adelante, es tu casa, hermano. Muchas gracias por estar en este programa. Pues muchísimas gracias, Roberto, nuevamente por estar en tu programa. Muy grato, sí, efectivamente estaba dando vueltas por el mundo. Estuve un mes en París y justamente entrevistando a algunos amigos e intelectuales franceses que se han pronunciado de una manera muy rigurosa contra esto del wokismo y la cultura de la cancelación. Pero vayamos al grano. ¿Qué es eso del wokismo? La palabra woke quiere decir despertar. Y en sus orígenes, hace más de 3 décadas, en los Estados Unidos de América, pues fue un movimiento muy significativo de gente que, comprometida con lo social, hacía un llamado al despertar contra las injusticias, especialmente del racismo, del clasismo, de las desigualdades de género, de raza, contra la injusticia social. Luego era absolutamente legítimo despertar, indignarse. De ahí viene la palabra woke. Pero con el tiempo, estos movimientos sociales de despertar que se encargaban de realizar denuncias sociales contra gente anti-woke, es decir, gente racista, gente clasista, gente que se comprometía con la injusticia social y que de una manera muy hipócrita mantenía este desequilibrio en las sociedades norteamericanas, pues esto fue apropiado por los campus universitarios norteamericanos. Y los campus universitarios norteamericanos se nutrieron de muchas teorías europeas, especialmente francesas, de intelectuales como Foucault, como Derrida, como Bourdieu, como Althusser, que viajaron a los Estados Unidos y que viajaban en primera clase, hay que decirlo, porque a pesar de ser intelectuales comprometidos con lo social, no admiten un tiquete de clase económica. Yo los entiendo, pues porque es incómodo viajar en esas busetas, decimos busetas en Colombia, en donde no le caben a uno las piernas, mientras que en la cabina business, pues uno puede dormir, es absolutamente atendido, te ponen un mantel, te dan caviar o te dan una entrada de salmón deliciosa, etcétera, etcétera, y pues no sientes el paso del tiempo y la velocidad del vuelo. Entonces estos intelectuales viajaban en primera clase o en business, que es lo que generalmente hay,
en estos aviones y llegaban a los campus norteamericanos y por supuesto les pagaban un riñón. Cuando digo un riñón, es decir, las contraprestaciones económicas por sus conferencias pues son bastante significativas. Sabemos muy bien cómo pagan las universidades norteamericanas a estos intelectuales. Pero estos campus universitarios hicieron lo que yo llamo un batido de proteína teórico. Es decir, reciclaron las teorías de la dominación, de las relaciones de poder, de dominación en Bourdieu, relaciones de poder en Foucault, y así en Derrida, en Althusser y en otros intelectuales, y sacaron ese batido de proteína unido a los movimientos sociales woke, y esto generó una cantidad de cursos al inicio, pero luego de programas académicos, entre comillas, que en realidad eran programas activistas y militantistas en estos campus norteamericanos. Estoy haciendo un esquema muy apretado, pero es muy importante. Y entonces de aquí surgieron los Cultural Studies, los Gay Studies, los Lesbian Studies, los Indian Voices, toda esa serie de programas activistas que empezaron a competir con las disciplinas, antropología, sociología, historia, literatura, etcétera, etcétera, y empezaron a cooptar los campus norteamericanos gringos en sus enseñanzas. Y poco a poco vieron una enorme rentabilidad generando teorías recicladas sobre la dominación, el poder por todas partes, evidentemente. Se generó esa suerte de polarización teórica que no es rigurosa, ni científica, ni intelectual, ni académicamente, porque es activista. Entonces están los buenos, están los malos, están las víctimas, están los victimarios, están los activos, están los pasivos, están los del norte, están los del sur. Y esa perspectiva es muy cómoda ideológicamente. Es muy fácil decirle al otro que es el HP del paseo, que es la diarrea del mundo. Es facilísimo. Y yo soy bueno, yo soy víctima, yo trabajo por la justicia social, etcétera, etcétera. Y con esos residuos reciclados de teorías patrocinadas, muchas ONGs con la cooperación internacional, pues muchos que trabajaban por las voces disidentes, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los gays, etcétera, etcétera, recibieron mucho dinero de cooperación internacional, que es dinero de las multinacionales que también patrocinan las ONGs para salvarse de pagar tantos impuestos. Y entonces el señor dueño de la multinacional que tiene la hija ahora feminista lesbiana, así evidentemente se lava las manos y patrocina allá esas causas, y entonces esto contaminó o impregnó, digámoslo, de una manera, entre comillas, correcta, el Partido Demócrata norteamericano. Entonces, el mundo demócrata norteamericano se entregó a lo políticamente correcto y a la corrección política, al punto de que hoy, por ejemplo, y ya con esto pues te paso la palabra con esta pequeña introducción, pues evidentemente hoy no se puede decir feliz Navidad, sino felices fiestas, porque se estaría discriminando a personas de otras religiones, cuando lo que celebramos en Occidente, que es judeocristiano, qué pena, es la Navidad. Entonces, evidentemente, empezamos con el lenguaje incluyente. Entonces, en español tú tienes que decir buenos días, las, les, los, luz, colegas. Y si no dices las, les, los, luz, entonces puedes estar excluyendo a alguien que se cree teléfono, o que se cree ovejita, o que se cree intertransgénero. Es decir, llegamos a lo ridículamente correcto. Pero no es solamente una cuestión de chiste, sino que después de ese despertar que ya se apropió por personas muy particulares y por un feminismo de cuarta generación muy radical que yo llamo femichismo. Yo he incubado la categoría femichismo porque digo que son militantes, personas militantes más machistas que el machismo que pretenden combatir. Entonces yo las llamo femichistas y en el fondo son un chiste. Entonces evidentemente señalan al otro, queman puertas de iglesias, tienen su agenda propia y a quien agarran en la mira, porque trabajan en red, evidentemente, lo censuran, lo cancelan, sobre todo si son personas que están accediendo a cargos de representación pública y muchas veces pasando por encima de la justicia, pasando por encima de la presunción de inocencia, pasando por encima de los mínimos sociales de los estados de derecho. Entonces, estamos asistiendo
a ese fenómeno que al principio era muy interesante y se volvió una censura que inclusive elude los temas significativos de la sociedad, la lucha de clases, la injusticia social, el trabajo, la educación, etcétera, etcétera, y está pretendiendo imponer una nueva agenda a escala planetaria con cortes no solamente dogmáticos y sectarios, bastante fundamentalistas, por cierto, sino sobre todo instaurando nuevos tribunales inquisitoriales. Eso le ha dado mucha fuerza a los progresismos, entre comillas, porque obviamente esos votos son importantes de las femichistas, estos votos de la gente que trabaja por los pobres, obviamente tienen apartamentos en las comunas mejor ubicadas, jamás van a alojar a un negro, a un indígena, a un afrodescendiente, a un gay en su apartamento, pero eso sí, trabajan por las víctimas. Muchas de estas personas también son fabricantes de víctimas e implantan memorias, como decía Beatriz Arlo, que dicho sea de paso ha fallecido y hay que rendirle un homenaje a ella, que es una gran ensayista de la memoria latinoamericana y que nos muestra justamente cómo la memoria es lo más manipulable también. Pero hay un punto adicional del wokismo y la cancelación. No solamente se concentran en estos temas de la raza, sobre todo del género, de las identidades, repito, cambiando la lucha de clases por guerra de identidades, sino que quieren arreglar cuentas con el pasado siglos atrás. Entonces pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo. Y desde ese punto de vista pueden dañar una exposición de Picasso, que porque era machista, de yo no sé quién, que porque hay que tumbar esa estatua, de sí sé cuándo, salvo de sus agendas propias y de los miembros de sus partidos, que a ellos, aunque sean machistas, aunque ejerzan violencias de género, jamás los van a señalar, porque obviamente esto es un señalamiento a geometría variable. El problema es que esto también ha sido apropiado por las derechas, ellas también sacan su partido de ello, sobre todo cuando se presentan escándalos en las izquierdas, como el caso de Rejón en España, y podríamos hablar de muchos casos en América Latina, en Argentina, en México, etcétera, etcétera, y entonces ahí las derechas se aprovechan de esto y la gente social, la gente de a pie en las sociedades se siente harta de este fenómeno y eso le abre compuertas a Mileyes y a Donald Trump. Es decir, el surgimiento de las extremas derechas en realidad no se explica por su programa económico, no se explica por sus propuestas, por sus planteamientos propiamente dichos, sino porque empiezan a incubar y empiezan a proyectar un discurso contra los wokismos, contra las cancelaciones y por supuesto ahí está Elon Musk y están tantos otros patrocinadores de esta especie de lastre que, repito, al principio era decente, era interesante, era magnífico despertar. ¿Quién no está en contra de las violencias de género? ¿Quién no está en contra del racismo? ¿Quién no está en contra de la injusticia social? Pero como se volvió el nuevo Tribunal Superior Inquisitorial de moral superior y de verdad absoluta contra los adversarios, pues evidentemente si los progresismos y si las izquierdas del mundo y latinoamericanas toman esta agenda, va a ser su perdición. Ese es un poco el esquema de entrada. Muchas gracias, Fabián. Entonces, a ver, puedo reducirlo, que no me gustan las reducciones, a que como yo, digamos que una hipótesis de trabajo, soy woke. Y entonces, como yo protejo a las minorías y promuevo la igualdad y quiero que no exista el racismo en el mundo, entonces ya me siento con la autoridad suprema de decir, tú estás mal, bueno, tú estás bien, tú estás mal. Eso no es fascismo, querido Fabián, ese es uno. Y dos, dependiéndome de lo que me contestes, ¿qué es entonces la cultura de la cancelación? Por favor. Claro que es fascista. Roland Barthes, que fue un gran semiólogo, profesor del Colegio de Francia, un gran teórico de la lengua y del lenguaje, afirmaba que aquello que nos obliga a callar, pero sobre todo aquello que nos obliga a decir, es fascista. Entonces, cuando yo me veo obligado a decir felices fiestas y no feliz Navidad, para quedar políticamente correcto, estoy participando del fascismo de la lengua, de lo correcto que me obliga a decir eso. Y peor aún, cuando digo yo soy bueno y el otro es malo, yo soy justo, el otro es injusto, digámoslo como en el Evangelio, ya que estamos en Navidad. Cuando solo miro la paja en el ojo del hermano y no la viga propia, ahí soy fascista.
porque me creo bueno. Y en el mismo evangelio, retomemos los evangelios como literatura, no necesariamente digamos palabra de Dios, te alabamos Señor, porque pues mucha gente de tu programa y amigos no son creyentes, pero uno encuentra unas verdades extraordinarias en los evangelios, que es una tradición, finalmente es la tradición cristiana. Entonces, en esa tradición está recapitulada esa hipocresía de señalar a los que no se lavan las manos, de mirar la paja en el ojo del hermano y no la viga propia, de decir, el otro es malo, pero yo soy bueno. Y entonces, al erguirme de moral superior y propietario o propietaria o propietarie, porque ahora toca hablar de las leslis, los luz, de la verdad absoluta, soy fascista. Es peligrosísimo. Es un nuevo totalitarismo que tiene su agenda política propia, que obedece a una ideología y que en el fondo ni siquiera se preocupa por las verdaderas víctimas. No, se vuelve fabricante de víctimas a geometría variable con una voluntad de poder desaforada. Porque en el fondo lo que quieren es poder. Cuando uno revisa en los distintos países, y ahí pasamos a la cancelación. Entonces, después de esa actitud woke, aquel que no nos gusta, que no nos conviene, porque investigando en su pasado hace 10, 12, 15 años, publicó unos trinos que podrían ser misóginos, que podrían ser de violencia de género, así hayan sido en una novela. Si ese personaje es señalado por estas personas que ahora se creen buenas, de moral superior y propietarias de la verdad absoluta, que fascismo, diríamos, en nota de pie de página, si eso ocurre, pues no lo nombran embajador, no lo nombran ministro, no lo nombran, etcétera, etcétera, e inmediatamente plantean quién es la candidata o el candidate que estas personas tienen en su agenda política, sobre todo si los gobiernos progresistas están en el poder. Entonces es ridículo, porque eso lo que genera es simplemente que las derechas aprovechen y que digan no más, y ahí surgen los Mileys, ahí surgen los Donald Trumps, ahí surgen otros que son más reaccionarios y que evidentemente saben aprovechar esta especie de levadura de moralina tibia que se está instaurando, y eso hizo en gran medida que Kamala Harris, a quienes algunos apodaban, no sé por qué, Calamidad Harris, pues perdiera las elecciones. Entonces evidentemente pierde ese wokismo, pierde esa especie de creerse mejor, de creerse bueno, de creerse representante de las víctimas, de los marginados, de los pobres, de los indios, de los negros, de los campesinos, cuando les importa un pito los indígenas, los afrodescendientes, los raizales, los palenqueros, los campesinos, simplemente quieren su modus operandi y su modus vivendi. Entonces, en mi investigación lo que estoy mostrando es cómo actúan en red, cuánto dinero reciben de cooperación internacional. Estas personas, ¿por qué se creen de moral superior? Y si acaso a estas militantes, personas militantes y activistas, no valdría hacerles lo mismo. Es decir, miremos hace 10, 15, 20 años qué relaciones tuvieron, qué amantes tuvieron. Entremos a sus sábanas y nos daremos cuenta simple y llanamente, como en los evangelios, el que esté libre de vergüenzas, que tire la primera piedra. Genial, genial y fundamental, ¿eh? Genial y fundamental, creo que lo que estás diciendo para entender este mundo tan caótico. Y disculpa si de pronto pues sonrío o me río, porque es que esta es, a veces es chiste, a veces es humor, pero retrata intelectualmente pues nuestro mundo, y gracias, Fabián, yo te agradezco siempre muchísimo. A ver, varias preguntas, 3 puntos. Este sistema o este fenómeno woke, a lo mejor un marxista diría que es parte de la evolución humana, o sea, se genera justamente por el apropiarse de las relaciones de producción y de la fuerza laboral o como sea, pero que es una generación que es parte de la evolución humana. Ese es uno. Yo te pregunto, ¿esto es espontáneo por toda la cultura que nos antecede o es un diseño de laboratorio sociológico que algunos se pusieron a diseñar para mover las sociedades? Y eso, si es así,
podría ser ingeniería de la propia derecha a propósito para desprestigiar a la izquierda, y entonces que veamos Donald Trump y que veamos Milei, o incluso peor, ni siquiera de la derecha o de la izquierda, sino por mandato una manufactura, un taller de costura intelectual de las corporaciones para ir de vez en cuando, pues ahora le doy poder a la derecha, la legitimo así, ahora le doy poder a la izquierda, la legitimo así. ¿Cómo lo ves desde tu investigación antropológica, Fabián? Me encanta lo que acabas de señalar, Roberto, porque justamente los análisis de derechas e izquierdas están mandados a recoger, son muy cómodos intelectualmente. No, son las corporaciones, son las multinacionales, estamos en un mundo virtual, estamos en un mundo digital, estamos en el metaverso. Es decir, quienes mandan hoy no son las derechas y las izquierdas son las marionetas de un sistema mucho más grande, de esa sociedad red, de ese mundo de los flujos, donde evidentemente no estamos hablando de lo mundial, sino de lo global. Estamos hablando de grandes mercados de capitales, estamos hablando de grandes diseños antropológicos, sociológicos, psicológicos e ingenieriles, en donde se programa la manera como la gente se comporta. Justamente estas multinacionales, y los experimentos se hicieron desde hace siglos, desde hace muchos años, quiero decir, en Palo Alto, California. Es decir, no es gratuito donde surge Internet, no es gratuito donde surge Silicon Valley. Esto es increíble cómo cambió el mundo, y realmente la cuarta o la quinta revolución industrial es la del mundo digital. Esto es el mundo de las redes sociales. Es el mundo, como diría Humberto Eco, en donde antes el idiota del pueblo hacía chistes en la cantina y los sacaban. Ahora es el que tiene la verdad porque tiene más likes. Ahora es el mundo de los youtubers, de los opinadores a geometría variable, y por supuesto cualquiera puede decir cualquier cosa, y si tiene millones de likes pueden matar a una persona, así no haya cometido ningún crimen, así sea inocente, eso no importa. Estamos en un mundo prefabricado. ¿Y qué va a venir con la inteligencia artificial? Pues sí que se van a meter más en la intimidad, en la sexualidad, en el erotismo de la gente, y todos se van a volver zombies. Vamos a llegar a un nivel de nada de sexo, somos digitales. Y por supuesto esto sí que se va a apropiar de las nuevas generaciones, de los jóvenes que ya dicen nada de sexo, somos digitales. Está generando además una ruptura intergeneracional en donde los adolescentes se vengan de los padres y de los profesores. Los tratan simplemente como una mercancía más si están en una universidad privada. Y si no, es que el otro abusa de mí porque tiene poder. Y entonces la relación de poder se cree de una manera completamente ridícula, como si el poder fuera un motor inmóvil. Ahí está el batido de proteína de mal haber leído y traducido a Foucault. Foucault jamás hablaba de que el poder fuera esto y aquello, blanco, negro, rico, pobre, arriba, abajo, adelante, de atrás. Justamente a Bourdieu y a Foucault les repugnaban las oposiciones duales. Veían que eso era una especie de comodidad intelectual que podría ser de lujo para las ideologías, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante y de atrás. A mí lo que me interesa cuando estudio las ideologías no es decir, yo no tengo ideología, la ideología es de la derecha, yo no tengo ideología, la ideología es de la izquierda. No. La ideología es eso que nos atrapa a todos, pero que nos impide sentir y pensar, que nos impide el erotismo, que nos impide la humanidad, que nos impide la cosmovisión, las cosmogonías, que nos impide volar. Y entonces, claro que esto es un diseño de laboratorio y que luego se entrega a la gente con la mayor de las espontaneidades y por tu seguridad, por tu bien. Y nos llega al smartphone, nos llega al iPhone, nos llega a las aplicaciones digitales, y por supuesto todas estas personas militantes y activistas simplemente son peones, son fichas de un sistema más capitalista y de un engranaje mayor, y ellas supuestamente, o ellos, denuncian al capitalismo y no se dan cuenta de que son fichas y operarias del mismo capitalismo. Entonces, evidentemente, a veces se le da poder a las izquierdas,
a veces a las derechas, a veces a los centros, a veces arriba, a veces abajo, a veces adelante, a veces atrás. Y lo peor es que podemos llegar a un nivel donde esto se sale de control con la inteligencia artificial. Podemos llegar a un nivel en donde uno ya no sabe quién toma las decisiones del mundo, en donde uno ya no sabe quién es el que oprime el botón de un lado y quién oprime el botón del otro, porque eso es muy cómodo, en el fondo es muy infantil y nosotros nos encanta pensar así para sentirnos tranquilos y decir, el otro es malo, yo soy bueno, el otro es sucio, yo soy puro, el otro es victimario, yo soy la pobre víctima. Entonces, la reflexión, la sensibilidad debe tratar un poco que nosotros veamos quién dice qué y desde dónde. Esto no quiere decir, aclaro, para que algunos, porque van a llover críticas a este programa, digan, en el fondo debe ser un acosador Sanabria, en el fondo la Madrid debe ser cómplice, en el fondo, porque eso es lo que van a escribir de comentarios. No, por favor. Simplemente lo que estamos diciendo es que por supuesto que estamos en contra de la injusticia, estamos en contra de la contaminación del medio ambiente, estamos en contra de las violencias de género, estamos en contra del machismo, estamos en contra de esa inequidad de género, de la injusticia social. Pero también estamos en contra de quienes se creen buenos, buenas, buenes, de moral superior y propietarios de una verdad absoluta y señalan con el índice al otro para censurarlo, para cancelarlo, para negarlo. Y estamos en contra de que estos tribunales inquisitoriales digitales suplanten los estados de derecho, suplanten la justicia y que la justicia inclusive se contamine de esto. Ese es el llamado. Y ya por supuesto empieza a haber laboratorios de falsas memorias, de implantación de falsos recuerdos en Argentina. Ya empiezan a condenarse las falsas denuncias por falsas violencias de género. Porque antes, sí, amiga, yo te creo. Y ahora se está demostrando la cantidad de mentiras, de falsas víctimas que estas fabricantes de víctimas están promoviendo porque viven de eso. Entonces, eso hay que someterlo a escrutinio público, no hay que tragar entero, porque es muy fácil retrinar, es muy fácil linchar a alguien digitalmente, es muy fácil creerse bueno. Pensar, tener sensibilidad es un poco más difícil. Pero algo que me parece que es una dimensión aún mayor es que esto está rompiendo las relaciones de confianza, las relaciones afectivas, las relaciones eróticas. Ahora, pareciera que uno tuviera que tener un formato, yo decía, digital, si te vas a acostar con otra persona libre, autónomamente, porque 10 años después puede decir que tú la violaste. Entonces toca tener un formato en donde uno dice, bajo mi responsabilidad me acuesto con esta persona y si en algún momento quiero detener la relación, se lo diré y lo volveré a publicar y se detiene la relación. Estamos llegando a un mundo zombie ridículo y estas femichistas, y ahí sí debo hablar de estas militantes feministas, probablemente porque tienen problemas con su deseo, con sus padres, con su afectividad, proyectan esto en los demás y se vuelven policías del deseo. Esto sí que le conviene a las personas que quieren manipular a la sociedad, que haya policías del deseo, policías de la intimidad, policías del erotismo, policías de la afectividad. Yo creo que eso sí hay que combatirlo. Hay que decirle un va de retro a quienes se metieron debajo de las sábanas. Es que no lo pudo ni la clínica, no lo pudo la psiquiatría, no lo pudo la iglesia. Y entonces ahora lo van a poder las femichistas y todos estos grupos o grupúsculos sectarios que, sobre pretexto de defender víctimas y de hacérseles víctimas, viven de eso, es su modus vivendi, es su modus operandi y captan enormes recursos de cooperación internacional. He ahí la pregunta. Es decir, yo le creo a una persona que se dice representante de víctimas si efectivamente ha logrado que se pueda resarcir a esa víctima, si la aloja en su casa, si con esos dineros por honorarios que recibe, no se compra el último apartamento en la última comuna de lujo o chic de su ciudad. Ahí le creo. De lo contrario, simplemente lo que estoy viendo es una aplicación a geometría variable de una moralina tibia y peor aún, de una agenda política propia que ignora
que es subsidiaria de un capitalismo mayor que la está manipulando. O sea, es más triste aún. Eso es lo que estoy tratando de mostrar con investigadores en París, en Estados Unidos, con casos concretos y particularmente el de Kevin Spacey, pues va a mostrar justamente qué pasa. Entonces uno ya no puede tener relaciones sexuales y afectivas libres, tranquilas, porque tiene que publicar que eso está siendo libre y tranquilo en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, a ver si lo dejan tranquilo estas personas policías del deseo que se meten debajo de las sábanas de los demás. Y ahí las preguntas. Uf, muchas gracias, siempre muchas gracias en cada intervención. A ver, Fabián, ¿cómo es esto de nada de sexo porque soy digital? Yo creo que si le hablamos así a los genitales no van a entender esto de lo digital. Parece chiste la pregunta, pero creo que es muy profunda porque ¿y esto de qué le sirve a las corporaciones, Fabián? Pues muy sencillo. Como en la vida real, práctica, concreta, ya no puede haber un encuentro cuerpo a cuerpo, cara a cara, carne a carne, sudor a sudor, lo vas a tener en el metaverso y vas a pagar con tu tarjeta de crédito las perversiones que la sociedad en vivo y en directo no te permiten. Es un negociazo. Es decir, lo que hay detrás de esto es una profunda hipocresía, porque ya nadie va a censurar el mundo digital donde no se está tocando a nadie. Entonces estamos moviendo, es que hay un problema y ahí Foucault tenía toda la razón. ¿Qué puede un cuerpo? Hay una profunda negación del cuerpo. Y no es gratuito que en la ideología fascistoide de estas personas, militantes, activistas, le teman al cuerpo, le teman a las caricias, le teman a las flores. Con todo respeto, el mayor obsequio que se le puede hacer vengativo, entre comillas, y como humor a una femichista, es decir, a una feminista radical, es una estampita de la Virgen y probablemente un buque de flores. La queman, no soportan las flores, no soportan a la Virgen. Es decir, porque obviamente eso les recuerda su pasado de colegio de monjas, eso les recuerda lo que pudieron vivir traumáticamente allí, eso les recuerda al papá del que se enamoraron y que no pudieron efectivamente tener un sorteo, un equilibrio erótico en ese desapego del padre. Entonces, por eso por todas partes ven al macho patriarcal desgraciado que está oprimiendo a las mujeres. Eso no quiere decir que no haya machos patriarcales desgraciados. Yo no opongo al femichismo el machismo, no, me repugna el machismo, opongo el masculinismo. Oye bien, masculinismo. Es decir, cada vez necesitamos más hombres masculinos que ponen en tela de juicio al machismo, pero que no le creen cobardemente al femichismo, es decir, al feminismo radical de cuarta generación, que se cree dueño de la verdad, poseedor de una verdad absoluta y de una moral superior. No, me parece profundamente repugnante tanto el machismo como el femichismo. Porque, repito, el femichismo es más machista que el machismo que pretende contrarrestar, que pretende poner en tela de juicio. El feminismo, en cambio, es algo que me parece genial. Logró el voto a la mujer, logró la píldora, logró que la mujer disponga de su vientre, de su cuerpo. Aunque puedo parecer conservador, un hombre podría opinar, un masculinista podría decir, qué pena, pero yo también tengo que ver en la fabricación de esa vida. Y eso será un debate que viene y que obviamente las derechas lo van a retomar y me van a decir reaccionario por lo que estoy señalando. Pero forma parte del debate público. Si yo fuera padre y mi señora o mi mujer o mi compañera dice, yo voy a abortar, yo quiero opinar ahí. Qué pena. ¿Cómo así que usted es la propietaria absoluta de eso? Ese es un debate, lo siento. Entonces una femichista, es decir, una feminista radical de cuarta generación, me puede considerar objetivo, no sé si militar, por estar opinando de esta manera. Bueno, ahí el problema. El debate es enorme, como el debate a la interrupción no solamente del embarazo, sino de la vida, una muerte digna. Acaba de querer morir en Bélgica la esposa del señor Hassel, del Andignevu,
y se sometió a un procedimiento de que ella quería morir ya a los 96 años. Francia no se lo concede, pero Bélgica sí. Entonces, evidentemente, estamos asistiendo a una sociedad que se mueve, que gira, que se puede pensar, que se puede debatir, que puede haber sensibilidad, en donde habría que reivindicar, repito, la persona humana, la dignidad humana, el cuerpo, el erotismo, la sensualidad, el encuentro cara a cara. Porque lo que veo dramático y trágico en todo esto es que lograron con la pandemia y el confinamiento lo que quizá tenían programado para 10 años. Lo lograron en 2. Nos encerraron, nos hicieron sospechar del cuerpo del otro, nos hicieron sospechar de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio erotismo, de nuestro propio deseo, de nuestra propia libertad responsable. Entre mayores de edad, entre personas donde no hay relación de poder de jefe a subordinado, de profesor a estudiante, hombre o estudianta, para hacerles el acuerdo de género, que sigue el curso y el profesor o profesora lo chantajea con la nota. No, estamos hablando de personas adultas, no de infantes, no de menores. Es evidente que hay que condenar la pederastia, es evidente que hay que condenar los crímenes contra los menores de edad, pero también es evidente que se necesita un debate que a los socialistas progresistas no les gusta. ¿Qué sería de la familia? ¿Qué sería de las relaciones humanas? La discusión existe y muchas personas logran inclusive ser confidentes de un prostituto o una prostituta. De eso hay que hablarlo. El problema es que estamos en una sociedad tan pacata que de eso no se habla, pero se tiene digitalmente. Ese es el problema. Ya se abandonó el andén, ya se abandonó la zona de tolerancia, pero están todas las cadenas de OnlyFans en donde evidentemente hay prostitución digital. Entonces, hablemos claro, dejemos la hipocresía. Y ese hablar claro va de retro al wokismo, va de retro a la cancelación cultural, a la negación del otro, a la censura del otro y propendamos por un diálogo intergeneracional. Hablemos de erotismo, hablemos de sexualidad, hablemos de ecología, hablemos de justicia social, pero no de esta guerra de identidades que fue el truco marxistoide. A Marx no le hubiera gustado, de cambiar lucha de clases y luchar por la justicia social por guerra de identidades. Nos vendieron la guerra de identidades y se abandonó la justicia social. Por ejemplo, la iglesia no puede caer en eso. Las instituciones, el Estado de Derecho, los partidos, el mundo de la laicidad no puede simplemente entregarse a la corrección política, no puede entregarse a ese señalar con el dedo, porque en el fondo está ocultando una voraz voluntad de poder también. He ahí el punto. Fantástico, ya no te quito mucho tiempo. A ver, preguntas finales. ¿Cómo este fenómeno que estás describiendo, que nos has traído una pintura, yo creo que perfecta, una radiografía perfecta de lo que está sucediendo, esta explicación creo que está muy bien acotada y que le entendimos todos. ¿Cómo este fenómeno del wokismo afecta a 3 cosas muy importantes para el funcionamiento del mundo, de lo mundano y de lo global? ¿Cómo afecta lo que describes, el fenómeno woke, a el devenir militar, al devenir político y al devenir económico global? Bueno, al devenir militar, en el sentido de que oculta detrás de esta moralina el arsenal de armas que se venden y compran y las guerras que ya no son cuerpo a cuerpo, ejército a ejército, porque ya no son guerras ni siquiera nucleares. Nos están todo el tiempo diciendo van a oprimir el botón, va a estallar la tercera guerra mundial. Por favor, nos están metiendo unas telarañas en la cabeza que eso, entre más ladran, perro que ladra no muerde. Es decir, estamos en una cosa tan infantil en el fondo y entonces están sustituyendo moralina por otro tipo de militarismo que está poniendo en jaque al mundo. Ya son armas biológicas, ya son armas digitales. En el momento en que haya un paro, un crash
de Facebook, de Twitter, de Instagram, lo hemos visto por minutos, ni siquiera por días, el mundo colapsa. Es decir, estamos asistiendo a algo que es mucho más inimaginable que alguien oprima un botón de un arma nuclear. Es decir, ahí hay un problema de afectación fundamental y no nos damos cuenta porque estamos entregados en cuerpo y alma a las redes sociales. Estamos entregados en cuerpo y alma a lo ridículamente correcto. Estamos entregados a una moralina que tapa los asuntos más importantes de grandes capitales que se mueven, de grandes injusticias que hay, de grandes guerras y del negocio de las grandes guerras que mueven no solamente el problema en Ucrania y Rusia, el problema israelo-palestino, sino de montones de guerras que hay hoy en el mundo. Entonces, hablemos claro. Ese es el primer punto. De ahí se deriva el problema económico, porque el problema económico es un tapar la injusticia de la distribución de recursos también con moralina, también con las buenas costumbres, también con imponer o pretender imponer una forma correcta de ver y de dividir el mundo, de las relaciones sociales y la distribución del trabajo social, de las relaciones sexuales y de la distribución del trabajo sexual. ¿Quién está arriba y quién está abajo o al lado, a la derecha, arriba, abajo, adelante y atrás? Y por supuesto, el último nivel, que es el nivel de las relaciones sociales y socioculturales, diría yo, es que nos vuelve una especie de prisioneros de una cúpula de cristal en donde nos llega algo que no nos toque, nos volvemos delicados ad infinitum. Entonces, si algo nos cuestiona, si algo nos interpela, si algo nos afecta, no lo queremos, lo bloqueamos, oprimimos la tecla delete porque no nos conviene a nuestro sistema de moralina. Es que ni siquiera es de moral, yo insisto, es de pura moralina. Por supuesto no es ético y por supuesto tampoco es estético. Es triste, estamos en un patetismo de postal, estamos en un patetismo que cambió la belleza que exalta por la belleza que humilla, en un patetismo que volvió la estética de Instagram, en donde evidentemente las imágenes que nos llegan son fotografías de estudio, no de puntum, como diría Roland Barthes, no nos interpelan, no nos atraviesan, nos llegan mensajes en donde nos obligan a tomar partido y no nos permiten decir un momentico, yo tengo que pensar, tengo que ver quién dice qué y desde dónde, quién lo publicó, cuándo surgió esta noticia, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y nos meten de lleno en el mundo de la posverdad, en el mundo del complot, y nos impiden un libre relacionamiento como humanos, entre humanos, con las otras especies, con el mundo, con el cosmos. Lo peor, afecta nuestra cotidianidad. Y esto se ve en los barrios, en los conjuntos, en los condominios, en donde si a alguien se le acusa, por ejemplo, y estos casos se multiplican, de que el señor que se está separando de la señora lo acusa de que abusó de su hijita porque se bañaba con ella, va a la cárcel, irreparable e insalvable e insoslayablemente. Nadie va a tomar la versión del otro hasta mucho tiempo después. Entonces estamos asistiendo a algo que está cambiando la justicia, que está operando de una manera fascistoide y fascista. Y es ahí lo grave. Y repito, quienes son fichas de este engranaje no se dan cuenta de eso, que son fichas, reciben plata de las multinacionales a través de sus ONGs, reciben plata de cooperación internacional y son las multinacionales las que se lavan las manos patrocinando cuestiones ecológicas, cuestiones de feminismo, cuestiones de igualdad de género, cuestiones de justicia social, pero para ellos, para ellas, es muy cómodo. Entonces aquí no es de derechas ni de izquierdas, es el gran capital el que nos tiene contenidos globalmente y hay que ser consciente de ello. Así como salimos después de haber visto Facebook o YouTube o Instagram a comprar Coca-Cola o a comprarnos esos blue jeans, así como el holograma nos dice qué es lo que debemos sentir, pensar y actuar, el holograma está condicionando nuestra intimidad gracias a estos militantismos y activismos
wokistas y de cancelación? He ahí la pregunta antropológica y sociológica, con todo respeto, lo cual, repito, no hace que no se denuncien las violencias de género, que no se denuncie la inequidad, la injusticia social, pero en los canales regulares, no en los en tribunales inquisitoriales ad hoc digitales que son posverdad en esencia. Ese es el punto. Entonces se le está quitando la labor a la justicia, se le está quitando su labor al Estado social de derecho, se está suplantando aquello que durante tanto tiempo construimos en Occidente, los derechos humanos y la democracia. Y no se ve todo, simplemente se ve la parcelita digital que nos hacen ver estos activismos, que repito, en el fondo, simple y llanamente son ridículos. Ese es el problema. Estamos cayendo en una cosa tan infantil, tan precaria en el fondo. Si sometiéramos a escrutinio público los relatos, las narrativas que acusan a otra persona y que hacen que sea cancelada, uno diría, ay, por favor, es que he encontrado relatos tan chistosos como que un profesor le dice a una estudiante, voy para el centro, tomo un taxi, la llevo, y ella dice 10 años después, siquiera no me subí en ese taxi porque me hubiera violado. ¿Y es víctima? Por Dios. Estamos asistiendo a lo más ridículo y por eso se necesita el análisis del discurso, la contextualización, el análisis de las memorias implantadas. ¿Quién dice qué y desde dónde? Es decir, va de retro a las posverdades. Un momentico, ¿cuáles fueron las condiciones sociales de producción de su denuncia? ¿Quién dice qué y desde dónde? ¿Quién la patrocina? ¿Quién paga sus honorarios? Y usted, ¿cómo va a reparar o va a contribuir a la reparación de la presunta víctima que usted dice acompañar? Etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita ese pensamiento elemental. Y lo más triste, Roberto, de la Madrid, es que los intelectuales y los académicos que fuimos entrenados para ese coquito de quién dice qué y desde dónde, ojo con las posverdades, el análisis del contexto, el análisis del discurso, se plegaron a los activismos y militantismos woke. Y hoy día en las universidades, en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Nacional de Colombia, en París, en Estados Unidos, en los campus gringos, no hay nadie que se atreva a decir, perdón, un momentico. Esto es una marea, esto es una oleada de billete, de plata que circula. ¿Esto qué es? Aquí estamos siendo interesados por les víctimas o es todo lo contrario, una agenda propia con una especie de pretensión política que ignora a su vez quién la maneja, quién la manipula. He ahí el drama. Entonces me parece que es fundamental y el pensamiento es para eso. Repito, sin ignorar que hay injusticia, que hay dolor, que hay víctimas de verdad, pero no esta ridiculez de lo ridículamente correcto que pretende imponerse hasta en la cena de Navidad. Y es en ese sentido en donde yo invito a quienes ven tu programa a que no digan felices fiestas. Ahora tocará decir felices fiestes. No, feliz Navidad. No se vaya a molestar la fiesta, porque en esta ocasión la fiesta también se siente fiesta. Qué ridiculez, terrible. Oye, Fabián, esto que nos estás compartiendo, porque es una investigación de tu año sabático, de tu año de investigación, lo vas a publicar, lo vas a hacer un libro. Queremos ser pues de los primeros para que aquí también se lance el libro y lo conozcamos y lo podamos leer. Y será fascinante. Ya se me acabaron las preguntas, así que te pido pues una conclusión como cereza del pastel, que escojas una o dos palabras. Este ejercicio intelectual me gusta, que de todo escojas una palabra sobre este gran problema, sobre esta gran preocupación que tienes, que tengo, que tienen tus amigos intelectuales, y que nos digas por qué escogiste esa palabra. Por favor, Fabián, y si se nos escapó algo, también que nos los digas, por favor. Claro que sí, Roberto. Por supuesto, respondiendo a tu primera pregunta, habrá un libro que se va a llamar Wokismo y Cancelación, una lectura sociológica. Eso evidentemente es mi compromiso con mi institución, de la cual soy profesor, para mi año sabático.
Y claro, yo creo que la pregunta o la palabra mejor que aquí, las dos palabras que me persiguen y que tienen que ver con esto del wokismo y la cancelación son censura y autocensura y posverdad. Es decir, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en donde ya el censor no es un viejito cuasimodesco, detestable que está debajo de una escalera, no, ahora es el autocensor. Somos nosotros mismos los que nos cohibimos, los que nos autocensuramos, los que decimos, ¿será correcto o incorrecto? ¿Será que pierdo clientela? ¿Será que pierdo rating? ¿Será que pierdo likes si digo esto o aquello? He ahí el primer punto. Y en el segundo punto, la posverdad. Sí, la posverdad es una mentira. Y lo peor es que la posverdad no admite razones. Eso es lo más dramático. Lo más trágico es que la posverdad se mueve con emociones, con pasiones, se mueve a una velocidad avasalladora. Pero en el fondo, y ahí Humberto Eco ya lo decía, la posverdad es profundamente infantil. Yo sé una cosa que tú no sabes de ti y si no haces lo que quiero lo voy a publicar. En el fondo, el periodismo contemporáneo sí que está cayendo en la posverdad, porque sí que recibe plata por eso. Sí que recibe dinero simplemente fabricando falsas noticias, fake news, y construyendo posverdades. Entonces estamos en un mundo donde ya no sabemos quién dice qué y desde dónde, en donde evidentemente, como se ocultan en la fuente, uno no sabe qué hay detrás de esa fuente. Primero, ¿esa fuente existe? Es una pregunta legítima para el periodismo hoy, con todo respeto. ¿Existe o se la inventaron? ¿Cómo fueron las condiciones sociales de producción de la narrativa de esa fuente? Y se contrastó, porque si no hay eso, no hay el más mínimo común múltiplo ni el máximo común denominador de comunicación social. Pura información que se consume y que genera cancelación o que implica negación del otro. Una vez más, censuras y autocensuras. Y lo otro que para Navidad me parece tan importante, el que esté libre de vergüenzas que tire la primera piedra. No miren la paja en el ojo del hermano, sino la viga propia. ¿Quién te patrocina? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto fueron tus honorarios? ¿De qué vives? ¡Aló! He ahí la pregunta. ¿Dices que eres una representante de una víctima? ¿Ese víctima lo has alojado en tu casa? ¿Has realmente trabajado por ese víctima o has construido la narrativa de ese víctima? He ahí el punto. Y eso sí que les va a doler. Y yo sé que van a llover críticas porque evidentemente toman solo un fragmento como lo hacen en la posverdad. Pero es importante ese detrás de la razón. He ahí la labor de tu programa y esto sí que es importante porque detrás de la razón también está la pasión. Detrás de la razón está la sensibilidad. Detrás de la razón está la emoción. Detrás de la razón está el corazón, está el cuerpo. Detrás de la razón está la vida. Gracias, de verdad, te lo digo de corazón. Te pido un compromiso, ya que tienes es que lo dijiste fantástico, ya que tienes una inquietud de palabra que anda ahí dando vuelta y una de ellas era posverdad, échale una leidita. Nosotros, esto lo digo a nivel público, publicamos hace un mes un libro que se llama Los medios de desinformación. Un filósofo colombiano, Carlos Santamaría, nos invitó y Shadi escribió un capítulo de 12 páginas sobre la posverdad. Échale aquí públicamente, te comprometo, échale una leída y luego nos das tu opinión, porque creo que es muy importante también tener en cuenta esos puntitos. Y a ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, el libro es gratuito, está disponible, búsquenlo ahí en Detrás de la Razón y lo bajan y lo leen, ya muchos lo han leído. Oye, Fabián, yo te felicito de verdad por este año
sabático, vienes Fabián 3.0 Reload, con muchas cosas. De verdad, nos has dejado con la boca abierta, el ojo cuadrado, y te agradezco muchísimo. De verdad, de corazón, te lo digo, hermano, fuera o adentro de las cámaras, afuera de cámaras, igual te lo digo, muchas gracias. Gracias por compartirnos esto y estaremos pendientes de tu libro, de la finalización de tu trabajo. Y pues un abrazo y felices fiestas navideñas, pésele a quien le pese, por favor. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias por tus palabras encantadoras. Gracias. Gracias, Roberto. Y claro que sí, miraré el texto de la posverdad y una feliz Navidad para todas ustedes. Para todos, y en ese todos cabe las, les, lis, los, luz. Entonces, una feliz Navidad para las, les, lis, los, luz, todos. Así sea. Amén. Abrazos, hermano. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, un abrazo gigante. Nos vemos.